Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Las palabras del ministro Mañalich calaron hondo en el espesor del bosque de la crisis COVID. Trajeron de vuelta aquella crítica conforme a la cual a muchos en el gobierno les falta calle. El alcalde de Puente Alto pidió la renuncia del ministro Mañalich y postuló como su reemplazo a la actual ministra vocera de gobierno. Y la oposición rápidamente se subió al carro de quienes postulan que el doctor Mañalich debe estar frente al pelotón de fusilamiento. Pero esta declaración constituye realmente un acto de sinceramiento de un ministro al que le faltó calle, o es más bien una nueva realidad social que se fue larvando en los últimos años y que ante la pandemia a todos nos explotó en la cara. Algunas cifras nos pueden ayudar en la aclaración. Primero, en migración. Durante los años 90, la migración era casi una anécdota que se circunscribía básicamente a los países vecinos. En 2010, cuando Mañalich fue ministro por primera vez, la CACEN 2013 cifraba el número de extranjeros en 354.222. La CACEN 2015 los elevaba a 465.918 y gran noticia era la CACEN 2017 con el aumento explosivo de migrantes a 777.043. Hoy tenemos 1.552.043 extranjeros en Chile, que representan el 6% de la población total del país. Es decir, en números absolutos, en números cerrados, en 7 años hemos crecido la población migrante de 350.000 a 1.550.000. Diversas causas confluyen para explicar este panorama, desde políticas que propician la llegada de extranjeros, como en el periodo de la expresidenta Bachelet, cuando se atrajo la llegada de personas o de familias sirias, hasta medidas humanitarias como las que se aplican a naturales de Venezuela que huyen de su país para escapar de la dictadura cruenta que les gobierna, pasando por leyes laxas y el sueño chileno que lleva a que naturales o nacionales de diversos países, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Haití y la misma Venezuela, sientan que pueden llegar a Chile a forjar un futuro mejor. En este último grupo de personas, en las que ven desde lejos un país que brilla, un país pujante, al cual pueden llegar a amasar una fortuna, guardarla en sus bolsillos y luego volver a su patria para rescatar a sus familias, es donde podemos encontrar a personas que eventualmente pueden ser presas de mafias de migrantes, que antes de llegar a Chile les ofrecen el oro y el moro, y que una vez que cruzan a territorio nacional no les cumplen ninguna de esas promesas, y estando en Chile no tienen papeles, no tienen trabajo, no tienen comida, ni tienen techo, y por tanto su lucha por la supervivencia es evidentemente muy difícil. El primer gobierno del presidente Piñera recibió Chile con 27.000 familias en situación de campamento. Tras 4 años, 14.000 de esas tenían en sus manos o un subsidio o una solución habitacional. De las 13.000 restantes, 4.000 tenían un proyecto habitacional en ejecución, en desarrollo, y 2.000 en diseño. Es decir, la situación de los campamentos se había reducido a 1/3. Pero después del gobierno del presidente Piñera, volvió a crecer exponencialmente la situación de los campamentos, precisamente a causa de la migración. Así, por ejemplo, Antofagasta, donde el empleo es un factor
que empuja la llegada de migrantes, los campamentos han crecido en un 500% y el 60% de esos campamentos está habitado por extranjeros. Mientras que en la región metropolitana, donde los migrantes se dedican básicamente al rubro vinculado al comercio y la gastronomía, han proliferado CITES, que son construcciones livianas que se emplazan principalmente en los patios traseros de las casas con pésimas condiciones de hacinamiento, de habitabilidad, de luz, etc. Y en muchos de los casos incluso se arriendan pequeñas construcciones en los descansos de las escaleras. Entonces tiene un punto el ministro Mañalich cuando señala que hace algunos años atrás visitaba casas que tenían 3 o 4 personas y hoy esas mismas casas las habitan o viven en ellas 40, 50 o 60 personas. La pobreza, por otro lado. La pobreza la podemos medir por nivel de ingreso o por habitabilidad. Por nivel de ingreso es un número que es el de la canasta básica familiar y de carácter multidimensional es el que mide la vulnerabilidad. La encuesta que hace en 2017 en general trajo malas noticias en términos de pobreza, porque si bien es cierto, levemente descendió la pobreza por nivel de ingreso, la pobreza multidimensional, que es la verdadera pobreza, se estancó. Por primera vez desde que se mide, no bajó la pobreza. Y ni que decir la igualdad, la equidad. Veníamos saliendo del gobierno de Michelle Bachelet y sus reformas estructurales, reformas que apuntaban precisamente a disminuir la brecha de igualdad, de desigualdad. El leitmotiv, el motivo, la razón de ser del gobierno de Bachelet era disminuir la brecha de igualdad. Todas sus reformas apuntaban a eso. Y sin embargo, en vez de disminuir la desigualdad, aumentó la desigualdad. Según la encuesta CACEN 2015, el 10% más rico obtenía 33,9 veces el sueldo del 10% más pobre. Y al final del gobierno de Bachelet, con la CACEN 2017 nos marca que el mismo 10% más rico obtenía 39,1 veces el sueldo del 10% más pobre. Entonces, ¿qué hace el ministro Mañalich? Efectivamente tiene un desliz comunicacional, pero termina poniendo un tema arriba de la mesa. En los últimos años hubo un abrupto cambio en la composición demográfica y en la situación socioeconómica de Chile. Y en esto, todos los colores políticos han sido parte. No hay nadie que no haya hecho una contribución importante. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque recordemos, por ejemplo, que el ministro de Desarrollo Social, es decir, el que estaba en el corazón de este tema, en el gobierno de Bachelet, fue el comunista Marcos Barraza. Y va a seguir cambiando además esta composición con las huellas del estallido primero y la pandemia después. El presidente por estos días ha llamado a un gran acuerdo a todo el mundo que quiera dialogar y colaborar. No es momento de restarse, no es momento de contribuir al diálogo, pero poniendo altas exigencias que al final no se pueden cumplir. No es momento de propiciar agendas personales. Es el momento de exigirle grandeza a nuestra clase política. Mal que mal, todos, de una u otra forma, están en las causas. Ahora hay que ver quiénes están disponibles a estar en las soluciones. Chile está mirando.